Muy buenas tardes a todos. Les habla su profesor Omar Móvil de la clase de transferencia de masa 2. Y en la tarde de hoy vamos a primero a discutir algunos aspectos de la clase, especialmente cómo se van a desglosar las calificaciones, qué temas vamos a ver. Y luego entonces vamos a entrar a la primera parte y vamos a ver métodos de destilación sencillos, como lo es el flash vaporization and differential distillation. ¿Está bien? Así que lo primero que quiero hacer es compartir la pantalla con ustedes porque prefiero mostrarles, ¿verdad? El PowerPoint porque se ve mucho más amplio. Así que voy a compartir la pantalla y entonces ahora sí nos vamos a, al Excel para entonces poderlo discutir. Como pueden observar, vamos a tener un primer examen. En ese primer examen se van a evaluar los conceptos de destilación y tiene un valor del 24%. Tiene el valor más alto porque la destilación es uno de los temas más importantes en la ingeniería química, ya que más del 80% de los procesos químicos industriales tienen torres de destilación. Así que vamos a ver muchos métodos de destilación, vamos a también hacer un proyecto relacionado con destilación, del cual vamos a hablar más adelante. Luego viene un segundo examen que equivale a un 20% y ahí entonces vamos a evaluar los conceptos de torres de enfriamiento que vamos a discutir en la clase. Usted va a ser capaz de determinar la altura de una torre de enfriamiento para un proceso determinado, al igual que cuando se habla de destilación, usted va a poder determinar el número de etapas requeridas para llevar a cabo un proceso de separación por destilación. Una vez pasemos el examen número 2, entonces vamos a entrar a ver los conceptos de extracción líquido-líquido y también la extracción líquido-sólido, que se conoce como leaching. Tiene un 16% del total de la clase de ese examen. Luego vamos a un cuarto examen en donde vamos a evaluar los conceptos de absorción y también los fundamentos de cristalización. Disculpen, con un 16%. Luego, el proyecto que les hablé es una torre de destilación empacada que vamos a seguir un video de una profesora de la Universidad de Colorado que es muy bueno y así que, pero ese video ella comete un error, así que usted va a tener que resolver el problema sin el error, o sea que va a tener que arreglar el ejercicio que ella presenta. Y entonces viene el proyecto de destilación de multicomponentes utilizando el open source software llamado Kensep, que ya usted es familiar con él, así que lo vamos a usar para llevar a cabo, ¿verdad? Resolver problemas de destilación multicomponentes siguiendo el ejemplo del libro guía. Usted ya conoce el libro guía, fue el mismo que utilizamos en la clase, en el curso, en la primera parte, que es Mass Transfer 1, el libro de Benítez. Y entonces usted va a tener una presentación final oral en donde va a presentar algunos conceptos y algunos equipos importantes en el secado, que se utiliza mucho en la industria farmacéutica. Así que la idea es que usted discuta fundamentos y también equipos que se utilizan en la industria farmacéutica, perdone, que me entró una tos de repente. ¿Está bien? Disculpen. Para un total de 630 puntos. Vamos entonces a entrar a los fundamentos de destilación. Los fundamentos de destilación, como ya vimos, ¿verdad? En la parte 1 del curso, nosotros estuvimos primero discutiendo conceptos de transferencia de masa por difusión, transferencia de masa por convección, y luego entonces entramos a diseñar los primeros equipos multietapas para la separación líquido-gas, que fueron los absorbedores y los strippers, tanto ideales como reales. Así que de toda esta gama de equipos que usted ve acá de separación, solo pudimos ver gas absorption. Eso quiere decir que en la clase de Mass Transfer 2 vamos a tratar de cubrir el resto de técnicas que usted ve y ya las mencioné al discutir cada uno de los exámenes. Vamos entonces a discutir los fundamentos de destilación.
La destilación es un método para separar componentes de una solución y esa separación que se logre va a depender de cómo se quiere distribuir esa sustancia entre la fase líquida y vapor que conforman el sistema. Esa distribución, ¿verdad? Va a depender de la volatilidad de los componentes, porque un componente mucho más volátil que el otro va a querer, ¿verdad?, irse a la fase gaseosa en vez de permanecer en la fase líquida como lo quiere el componente más pesado. ¿Está bien? Así que depende mucho de la distribución de ese componente en la fase o de los componentes en la fase. En este caso, en la destilación, en vez de introducir al sistema un nuevo componente como lo hacíamos en los absorbedores y en los strippers, si usted tenía un absorbedor, usted metía, ¿verdad?, una fase líquida para que se transfiriera ese contaminante o ese soluto del gas hacia el líquido. Lo mismo, si era un stripper, ¿usted qué hacía? Si era un stripper, usted lo que hacía era que metía una fase gaseosa, una fase gas, en este caso un vapor, ¿verdad? Perdón. Y entonces el soluto se transfiere desde la fase líquida a la fase vapor. Vemos que siempre se necesita meter un tercero al sistema. Pues en el caso de destilación no es necesario introducir ¿verdad? Otro componente al sistema para que haya una transferencia de una fase a otra. En este caso, en destilación, la segunda fase se forma precisamente porque usted le va a meter calor al sistema por el fondo de la torre y le va a remover calor al sistema por el tope de la torre, lo que se conoce como el condensador. Bien, así que puede verse como una ventaja, que es lo que vamos a ver inmediatamente. En destilación, la nueva fase se distingue o es diferente de la original por su contenido calórico, ya que el calor es removido, como les dije, por el tope de la torre. Por aquí hay un condensador en donde se remueve y en el fondo va a haber un reboiler como una caldera en donde se introduce calor. ¿Está bien? Así que no es necesario introducir un componente, ¿verdad?, adicional, que ya lo mencioné, porque las fases se separan precisamente por los calores latentes de vaporización, que en este caso estoy añadiendo calor en el tope y removiendo calor en el fondo, añadiendo calor en el fondo y removiendo calor en el tope. Más adelante usted lo va a poder entender con mucho más detalle. ¿Cuál es la desventaja? Estos procesos consumen mucha energía. Son energy intensive techniques, especially when the relative volatility of the component being separated is low. O sea, si ese componente no es tan volátil, usted va a necesitar demasiada energía al sistema para poderlo vaporizar y separarlo de la mezcla. Además de eso, cuando usted tiene mezclas azeotrópicas, que ya la vimos en termodinámica 2, la destilación de esa mezcla no es tan sencilla, así que usted necesita utilizar métodos más avanzados como el swinging pressure, utilizar dos torres con presiones diferentes para que se pueda llevar a cabo dicha separación. Equipos, vamos a ver el single state operation, que es lo que vamos a discutir en este video. Vamos a ver flash vaporization and differential distillation, en donde se utilizan prácticamente recipientes, ¿está bien? Los que se conocen como los kettles, que prácticamente son como los alambiques, tienen en el fondo, tienen un calentador precisamente para producir vapor. Y luego vamos a ver el multi-stage operation, continuous rectification, los straight hours, y después vamos a ver las columnas empacadas. Usted en la clase de +1 vio un video en donde se explicaban los diferentes tipos de platos, los diferentes tipos de válvulas que tenían los platos. También vio las torres empacadas, los diferentes tipos de relleno. Y eso lo vio cuando se discutió absorbedores. Pues ese mismo video les va a servir para poder entender cómo funciona una torre de destilación por dentro, porque prácticamente los equipos son bien parecidos. ¿Ven? Así que no vamos a entrar en detalle nuevamente
porque parte de esos equipos y cómo están estructurados por dentro se discutió ya en el curso Mass Transfer 1. El objetivo de esta sección es, primero, revisar los conceptos de flash vaporization y, segundo, relacionar a través de balances de materia y energía y consideraciones de equilibrio. Vamos a relacionar la temperatura de operación y presión durante flash vaporization y las fracciones de la alimentación que se han evaporado y a la concentración del líquido, o sea, la composición del líquido y la composición de vapor. Prácticamente nosotros lo que queremos es calcular temperaturas y de equilibrio, conociendo la presión en este tanque y qué fracción, primero qué cantidad de líquido quedó, qué cantidad de vapor se formó y las composiciones tanto del líquido o del vapor. Usted ya tiene nociones de flash vaporization porque este concepto se introdujo en la clase de termodinámica para ingenieros químicos. Flash vaporization, ¿por qué es importante flash vaporization? ¿Cuál es la gracia o la ventaja que nos ofrece flash vaporization, verdad? Porque usted diría, ok, yo quiero vaporizar algo, pues yo lo caliento. Sencillo, yo quiero vaporizar algo, pues le meto calor aquí y lo evaporo, listo. Eso no se necesita ingeniería química para eso. Pues resulta que flash vaporization prácticamente presenta una ventaja enorme. Usted puede producir, ¿verdad?, una cantidad de vapor. Esto aquí es una válvula de estrangulamiento, ¿está bien? Un throttle valve. Pues prácticamente, flash vaporization es evaporar sin consumir grandes cantidades de calor. ¿Cómo lo vamos a lograr? Este es un ejemplo sencillo de cómo se puede lograr flash vaporization. Usted tiene una alimentación F que tiene una composición del componente más volátil ZF. Y esa corriente tiene su contenido entálpico, la entalpía HF. ¿Está bien? Usted va a un heat exchanger en donde la va a precalentar. ¿Está bien? O sea, no es a evaporarla. Cuando usted evapora, usted necesita grandes cantidades de energía. En este caso, vamos a precalentar para ir estableciendo las condiciones necesarias para que se genere vapor. Una vez yo lo precaliento, suministrando una pequeña cantidad de calor, entonces yo lo hago pasar por una válvula de estrangulamiento. Y usted sabe lo que sucede en las válvulas de estrangulamiento, ¿verdad? Sucede precisamente, ¿verdad? Bajo las condiciones que discutimos en termodinámica 2, pues se genera en esa válvula de estrangulamiento, se flashea y se forma, ¿verdad?, cierta cantidad de vapor. No es muy grande todavía. ¿Por qué? Porque no tenemos un espacio grande como lo puede tener un vessel bien enorme. Por eso vemos que luego de que la temperatura y la presión baja un poco, llevamos esa corriente a un tanque con un volumen mayor para que se termine de evaporar, ¿verdad?, toda la cantidad que se puede evaporar debido al flasheo. Estoy aumentando la temperatura un poco, luego lo paso por una válvula de estrangulamiento y finalmente, ¿verdad?, permito que se expanda para que haya una reducción de la temperatura y vemos que parte del líquido se convierte en vapor, así que tengo una fase vapor con una cantidad D y que tiene su composición y una fase líquida remanente que tiene también su composición y su cantidad W. ¿Está bien? Así que vemos que es una vaporización parcial. Este mismo concepto se utiliza mucho para, por ejemplo, cuando yo quiero alimentar la torre de destilación con una mezcla de líquido-vapor para favorecer, ¿verdad?, o reducir los gastos energéticos, pues yo primero pongo una etapa de flash vaporization antes de alimentar la torre. Además de eso, también este concepto se utilizó mucho para desalinización de agua, como lo vimos en la clase de termodinámica 2 también. Vamos entonces a hacer un balance. Si yo hago un balance de materia, F va a ser igual, la cantidad que entra va a ser igual a la cantidad de vapor que se forma D más la cantidad de líquido remanente W. Si hago un balance, esto es global, vamos a hacer un balance del componente A, que es el más volátil, pues F por ZF que entra es igual a D por YD más W por XW, que son las composiciones de cada una de las corrientes, tanto del líquido como del vapor. Si hago un balance de energía, pues la cantidad de energía que entra con la corriente F igual a F por HF
más Q, que es la cantidad de calor que adicione al heat exchanger, tiene que ser igual a el flujo D por su contenido entálpico más el flujo W por su contenido entálpico. ¿Está bien? Así que ahí tenemos 3 ecuaciones. Si las combino, me queda esta ecuación que de este lado sería el balance de materia, de este lado pues tiene los componentes del balance de energía. Como les mencioné, después de que la presión se reduce, el vapor es formado a expensas del líquido adiabáticamente. ¿Está bien? Acuérdense que en esta, ¿verdad? Cuando hacíamos balances en las válvulas de estrangulamiento, delta H igual a Q más W, Q0, W0, por eso es que el cambio en entalpía es 0 al pasar por una válvula de estrangulamiento. ¿Está bien? Ahí lo vemos. Así que es adiabáticamente que ocurre, ¿verdad? Esa vaporización. Vamos entonces a mirar el lado del balance, ¿verdad? Y si notamos que esta ecuación que nos quedó aquí es bien similar a la ecuación que veíamos para la línea de operación de los absorbedores, Y1 menos Y2 sobre X1 menos X2 igual a LS sobre VS. Aquí tenemos W sobre D, YD menos ZF, o sea que tiene exactamente, ¿verdad?, la misma forma. Y si lo vemos en el diagrama de equilibrio líquido-vapor, en este caso, se sabe cómo se forma este diagrama de equilibrio líquido-vapor. Es completamente diferente a los diagramas de equilibrio líquido-vapor de absorbedores y strippers. Cuando usted vio conmigo en la clase de termodinámica 2, ¿se acuerdan que nosotros, por ejemplo, si esto era temperatura, aquí teníamos, por ejemplo, la línea de líquido saturado, aquí teníamos la línea de vapor saturado. Y teníamos tie lines, ¿está bien? Tie lines, donde me daba, en estos lados me da la fracción de líquido, los X, en equilibrio con las fracciones de vapor, que serían los Y. Así que para cada tie line yo tengo una pareja de X con Y. Pues prácticamente yo las voy dibujando, esas parejitas, ¿verdad? Y a diferentes temperaturas yo tengo estas parejitas. Así que esta gráfica, ¿verdad? Esos puntos son a diferentes temperaturas, pero una presión constante. ¿Está bien? Así que ahí lo tenemos esa curva de equilibrio, pero ahora para líquido vapor, para torres de destilación, que es completamente diferente a como lo hacíamos para absorbedores. En absorbedores, ¿qué usábamos? Usábamos, Raúl, Y por P es igual a X por P de saturación. ¿Está bien? Así que si usía, ¿verdad?, la presión parcial y la presión total, pues prácticamente la reemplazaba aquí, le daba valores a X y obtenía los de Y, y entonces obtenía un gráfico que podía ser una línea recta, en este caso, ¿verdad? Si consideramos la temperatura y la presión constante, o pueden ser también curvas dependiendo de las condiciones del sistema. Lo aclaro porque alguna vez un estudiante en el laboratorio de mass transfer, cuando estaba hablando de absorbedores, me mostró las líneas de equilibrio de destilación, y usted no puede confundirse de esa manera. Entonces vemos que el punto F corresponde a la alimentación, en donde ZF igual a ZF, por eso está sobre la línea X igual a Y. ¿Está bien? Sobre la línea X igual a Y. Sobre la línea X igual a Y. Y vemos que si esto es una etapa ideal, YD con XW tienen que estar en equilibrio, así que sería el punto N. YD con XW, si corresponde, en este caso, el punto M es cuando es una etapa real, que no alcanzan el equilibrio el líquido y el vapor. Y N corresponde a la etapa ideal. Si el líquido sale en equilibrio con el vapor, el líquido sale en equilibrio con el vapor. ¿Está bien? Así que aquí tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. En este caso tenemos, si nosotros sabemos el grado de vaporización, o sea, a mí me dicen, ok, el grado de vaporización fue 60%. Y yo sé que entró una mol. Si se evaporó 60, quiere decir que D vale 0.6 y W vale 0.4. Así que por eso, si yo conozco el grado de vaporización, yo conozco D y W. Si conozco D y W y la corriente de entrada
y la composición de entrada al flash vaporization stage, prácticamente tengo dos incógnitas, YD y XW. Y si conozco las condiciones de equilibrio, en este caso YD igual a MXW, pues tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. Otra cosa que puedo hacer es, si yo conozco la presión del sistema, ¿está bien? La presión que alcanza el sistema aquí, y a mí me dan el grado de vaporización, o sea que conozco DW, yo puedo hallar la temperatura que alcanza aquí el sistema. Si yo sé que Y igual a M por X, ¿verdad? Y además de eso sé que Raúl aplica, si es un sistema ideal, Y por P igual a X por P de saturación. Si reemplazo Y por MX aquí, y despejo para M, pues me queda que M, porque la X se cancelarían y me queda que M es igual a la presión de vapor sobre la presión total. Y yo sé que la presión de vapor es prácticamente una función de la temperatura, ¿verdad? Si utilizo la famosa ecuación de Antoine. Así que yo puedo hallar la temperatura también. ¿Está bien? Así que ahí vemos de manera analítica cómo se puede resolver el problema. Vamos entonces ahora a ir a un ejemplo. Esto yo no lo voy a evaluar en el examen como tal, con ejercicios, pero sí yo le puedo preguntar acerca de la teoría. Vamos a revisar el problema número 1 de flash vaporization de heptano y octano, una mezcla de ellos. Y el problema nos dice que una mezcla líquida que contiene 50% de heptano y 50 de octano a 303 Kelvin va a ser continuamente flash vaporize a una presión de una atmósfera y hasta vaporizar el 60% de la alimentación. Así que nos están diciendo el grado de vaporización. ¿Cuál será la composición del vapor? O sea, me están pidiendo XD y XW y la temperatura que alcanza el separador, o sea, el tanque, si estos se comportan como una etapa ideal. Calcule la cantidad de calor a ser absorbida por moles de feed. El N-heptano y el N-octano forman soluciones ideales. Así que nos vamos a concentrar en los cálculos de masa, no vamos a hacer cálculos de heat transfer, ¿está bien? Nos vamos a concentrar en esa parte nada más. Y en la relación de equilibrio líquido-vapor que aplica bajo las condiciones de Raúl. Pero en este caso, ¿verdad? Nos dice que la presión de vapor de los dos componentes PJ está relacionada con la temperatura a través de la ecuación de Wagner. O sea, que no estamos utilizando Antoine, sino Wagner, que prácticamente esta relación aquí, en donde vemos que necesitamos la presión crítica de cada componente y también la temperatura crítica de cada componente. Así que nos dan la temperatura crítica, la presión crítica y las constantes A, B, C y D para cada uno de los componentes, tanto heptano como octano. Así que lo que vamos a hacer es vamos a reescribir esta ecuación tanto para el componente A como para el componente B, utilizando esta información dada en la tabla. Así que lo primero que vamos a hacer es colocar la temperatura crítica de A, la presión crítica de A, la temperatura crítica de B, la presión crítica de B. Las constantes para el componente A, las constantes dadas para el componente B, y luego la relación dada para A y para B. ¿Está bien? Porque este término hace parte de la ecuación que es parecida a Antoine, pero en este caso Wagner. Así que tenemos Wagner para el componente A, Wagner para el componente B, y la relación, usted sabe que M es igual a la presión de vapor sobre la presión total. Y la presión de vapor, usted sabe que depende de la temperatura, porque esto es una función de temperatura, ¿está bien? De hecho, esta también depende de la temperatura que se alcance en el sistema. Escribimos también la ecuación para B. Escribimos la ecuación también para B. Y nosotros sabemos que la composición del componente más volátil es 50%, ¿verdad? En la entrada y la vaporización es del 60%, es decir, que si entra una mol, 0.6, se forman del vapor. W, la cantidad de líquido que se queda, va a ser igual a 1 menos D.
y tenemos que la presión es una atmósfera. Así que vamos todo esto lo estamos haciendo en MATCAD. Usted le da valores iniciales a la temperatura, a la fracción del vapor, a la del líquido, y entonces luego escribe las ecuaciones que demostramos, que es el balance de materia, la relación Y con X a través de M, la escribe para el componente A, para el componente B sería 1 menos YD igual a MB por 1 menos XW. Y entonces luego escribe en forma de matriz para el solver temperatura YD y XW con la función find, puede encontrar entonces la solución. Cuando se alcanza el equilibrio, la temperatura es 385 y la fracción del componente más volátil en el vapor es 0.576 y en el líquido es 0.386, que es lo que se quiere lograr. ¿Está bien? Vamos a dejar por acá esta parte de Flash Vaporization y voy entonces a hacer un video corto para el siguiente tema que sería la Differential Vaporization. ¿Okay? Así que muchas gracias por su atención. Seguimos en contacto. Voy a dejar de compartir con ustedes para entonces irme a la clase y dejar de grabar. Así que muchas gracias a todos por su atención. Seguimos en contacto.